6:30, para regresar a las 7:15. 7:15, 7.
Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, ¿sí me escuchas? Yo, yo no te escucho, soy César Parada. A ver, déjame. Hola César, ¿ya me escuchas? Ah, sí, ya te escucho, sí. ¿Tú me Perdón, es que escuchas? tenía silenciado aquí porque estaban en otra cosa ya para... Ándale, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Oye, gracias Bien, por la gracias, invitación, ¿eh? todo bien, muchas gracias por el apoyo ahí en esta sesión, ¿eh? No, hombre, no, no, no. No, Este, gracias a ustedes, ¿eh? contrario, Eh, pues más que todo era Vi que para. están tomando ahí la protesta nuevos socios, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, Sí, me espero, tranquilos. perfecto, bueno, pues aquí vamos a andar, aquí yo te voy a presentar, ¿eh? Ok, César. Ok, perfecto. Vale, gracias, aquí seguimos, No gracias. a ti. Muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre del Consejo Directivo del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, damos a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual correspondiente al mes de febrero. Y para dar inicio a su consideración, pongo la orden del día de esta sesión. Como punto número 1, tenemos los honores a nuestra bandera. Como punto número 2, la presentación del presidium que nos acompaña. Como punto número 3, la presencia, nombramiento de los expresidentes que nos acompañan el día de hoy. Como punto número 4, la toma de protesta a los nuevos socios de este colegio. Como punto número 5, la conferencia que nos van a exponer el día de hoy. Como punto número 6, la entrega del reconocimiento al doctor Alexis Milo Caraza. Y como último punto, pues los asuntos generales. Entonces, para dar inicio a nuestro orden del día de hoy, les voy a pedir desarrollar como primer punto de nuestro programa a los señores contadores públicos Sandra Bocanegra y Fernando López de la Parra, contadores públicos certificados, nos acompañen al frente
para hacer la guardia respectiva a nuestra bandera y para dar lectura a la arenga correspondiente. De pie, por favor. Saludar a la bandera. Bandera de México, que en tus pliegues cobijas nuestros bosques, crepúsculos y nieve. Te saludamos hoy aquí y nos proponemos la unidad y el trabajo que hagan de nuestra profesión el camino de un mañana más venturoso para las nuevas generaciones de la patria. Gracias. Muchas gracias a los contadores públicos y expresidentes de este Instituto y Colegio de Contadores Públicos, el contador público certificado Sandra Bocanegra, el contador público certificado Fernando López de la Parra. Como segundo punto de nuestro programa del día de hoy, procedemos a presentar a las personas que hoy nos acompañan en el Presidium de manera presencial y de manera virtual. Vamos a presentar a la contador público certificado Rita Esmeralda Avitia Aguilar, presidente de este Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, a quien les pido recibamos con un aplauso. El contador público certificado Guillermo Flores Reza, vicepresidente de este instituto. Bienvenido. El doctor César Alejandro Parada Martínez, quien es socio también activo de este Instituto y Colegio de Contadores Públicos y se encuentra presente con nosotros de manera virtual. Bienvenido. El doctor Alexis Milo Caraza, quien es socio fundador de Teleconomics Sociedad Civil y se encuentra presente con nosotros de manera virtual. Para dar avance a nuestra orden del día, como tercer punto, queremos agradecer la presencia de quienes ya mencionamos aquí presentes hace un momento, a la contadora público Sandra Bocanegra, expresidente de este colegio. Un fuerte aplauso, por favor. Y al contador público certificado, también expresidente de este colegio, Fernando López de la Parra. A continuación, vamos a dar paso a la toma de protesta a los nuevos integrantes como socios de este colegio, para lo cual los voy a mencionar y les voy a pedir por favor que pasen al frente para poder rendirles la protesta correspondiente. La contadora pública Olga María Romero Vázquez, por favor. La contadora pública Raquel Maldonado Galaviz. La contadora pública Diana Ivette López Fierro. Y la contadora pública Dianey Jurado Perea. Así como también le damos la bienvenida y los invitamos a que pasen al frente a los estudiantes de la carrera de contador público Ezequiel Omar Ríos García y Luis Gerardo Vega García, por favor. Y para rendirles la protesta correspondiente, le voy a pedir a nuestra presidenta de este instituto, la contadora público certificada Rita Esmeralda Avitia Aguilar, pase por favor a rendirle la protesta correspondiente. Bueno, pues muy buenas noches.
Qué gusto que estén aquí, que se incorporen como nuevos socios al colegio. Me da gusto que dos compañeras de trabajo hoy tomen protesta. Un exalumno también, Ezequiel, felicidades, me da mucho gusto. Y bueno, pues voy a leer el mensaje. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, así como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con el Código de Ética Profesional, nuestra norma de desarrollo profesional continuo, con las normas de auditoría y las normas de información financiera? ¿Protestan ustedes? Si así lo hicieren, que la sociedad se los premie y si no, que se los demande. Les damos un fuerte aplauso. Felicidades. Y bueno, nada más invitarles a que se incorporen a nuestras comisiones. Tenemos nueve comisiones en nuestro colegio de trabajo para que busquen aquella que más se adapte a su especialidad o a lo que les guste y puedan integrarse. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, contadora. Muchas gracias, jóvenes. Si pueden pasar a sus lugares. Sí. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Felicidades, jóvenes, por formar parte de este colegio. Ahora vamos a dar paso a nuestro punto número 5 de nuestra orden del día y le vamos a solicitar cordialmente al doctor César Alejandro Parada Martínez se sirva a presentar a nuestro expositor de esta noche. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, pues antes que nada agradecemos la invitación al Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua en esta sesión de febrero. Y bueno, pues a nuestro invitado del día de hoy, un gran placer que haya aceptado estar en esta sesión tan importante con nosotros, Alexis. Muchas gracias. Voy a presentar en forma breve, obviamente nuestro expositor tiene un currículum sumamente amplio, pero trataré de ser lo más breve posible por cuestiones del tiempo y obviamente dar paso a la excelente exposición que estoy seguro que será de nuestro expositor. Nuestro expositor es actualmente socio fundador del Teleconomics SC, firma de análisis y consultoría especializada en economía, finanzas y telecomunicaciones. Previamente, nuestro expositor fue economista en jefe y director de análisis en HSBC México. Antes de unirse al banco, el expositor fue como comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, puesto para el que fue designado por el presidente de la República en turno en el año 2011. Posiciones previas en el sector público incluyen coordinador de asesores del presidente de la República, director general de deuda pública y director de política fiscal, las dos últimas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente fue investigador económico en el Banco de México. Nuestro expositor del día de hoy obtuvo una licenciatura en economía con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y una maestría y un doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Yale. Ha impartido cátedra de Economía, Finanzas Internacionales y Regulación de las Telecomunicaciones en el ITAM, el CIDE y el Colegio de México. Él también ha participado en diversos eventos, no nada más en el Colegio de Contadores, sino en otras instituciones, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, entre otras instituciones muy reconocidas. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestro compañero amigo Alexis Milo Caraza. Gracias, Alexis. No, muchas gracias, César, por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un privilegio
estar con ustedes el día de hoy. Qué lástima que no lo podemos hacer presencial, pero bueno, esperemos que eso cambie pronto. Y sobre todo, pues muchas felicidades a Olga, Raquel, Diana, Yaney, ¿no? Ezequiel, Luis Gerardo, sus nuevos asociados. Realmente yo creo que asociaciones, instituciones como las de ustedes, pues son el futuro de México y en ustedes confiamos para que todo salga bien, ¿no? Les deseo mucho éxito y muchas gracias de nuevo por la invitación. Preparamos una presentación de cómo viene la economía mexicana. Hay mucha incertidumbre, como ustedes saben, y la incertidumbre, de hecho, en las últimas horas ha crecido. Y bueno, pues es un poco lo que les quiero compartir, ¿no? La idea es que ustedes, pues un poco se vayan con la idea de cómo vienen estas cosas, cómo viene la economía, qué esperar para este año, qué esperar para el año que viene, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que busca la presentación el día de hoy. Déjenme, empiezo con no sé si se está viendo bien la presentación, ¿todo en orden? Sí, perfecto. Déjenme empiezo con un entorno global, ¿no? Porque creo que ahora más que ayer, importa mucho el entorno global, qué está pasando en la economía, etcétera, ¿no? Un poco todos tenemos una idea de cómo van las cosas aquí en México, pero el entorno global, pues es muy importante, sobre todo cómo empiezan las cosas. A ver, el mundo está creciendo y está creciendo fuerte y está creciendo bien. Como ustedes saben, pues bueno, el año 2020, el año del COVID, fue un descalabro tremendo, una caída brutal en las economías de todo el mundo, ¿no? En particular, las economías de América Latina y en particular la nuestra, la economía mexicana, pues tuvieron un descalabro fuerte. Ahora, esto pues obviamente nos ha llevado a un rebote, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de la economía mexicana, pero este rebote, pues de alguna manera ha sido muy diferenciado, ¿sí? El problema es que las economías avanzadas pues tenían más dinero para inyectarle a la economía y entonces han tenido un rebote más fuerte. Si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, ¿no? Pues se ven los rebotes que tienen que tuvieron en 2021, algunos datos todavía no son definitivos, y en 2022 algunas de estas economías. Como ustedes pueden ver, el rebote de América Latina en particular en este año, pues es más débil que en otros lados, y en nuestro país, pues parece que está siendo más débil. Y lo que ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, y les dejo la presentación luego para que la vean con calma, porque luego los economistas como que vamos muy rápido, pero no, y luego no nos damos a explicar bien, pero lo que ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, pues es que las economías avanzadas están teniendo un rebote más rápido, ¿sí? Y esto es un problema sobre todo porque pues, está aumentando, digamos, la mala distribución del ingreso que tenemos en el mundo, ¿no? Estados Unidos le metió un dineral a su recuperación y ustedes podrán ver aquí que está rebotando bien rápido. De hecho, se estima que para 2024, y este es un dato bien importante, para 2024 la economía de Estados Unidos va a estar mejor, o va a ser más grande de lo que hubiera sido sin COVID, lo cual es muy importante. Quiere decir que Estados Unidos tuvo una especie de pretexto, de excusa, digamos, con la pandemia para meter un impulso monetario y fiscal tan fuerte que la economía de Estados Unidos va a ser más grande, según estas estimaciones, en 2024 de lo que hubiera sido sin COVID. Y como ustedes pueden ver, economías con menores recursos, ¿no? Entre los cuales nos encontramos los de esta región, pues tuvieron menos posibilidades pues, de incentivar esta recuperación, ¿no? Entonces, esto es un poco el primer punto con el que quiero que se queden en la parte global, ¿no? Luego, ahora, hablando de Estados Unidos, como ustedes saben, y sobre todo ustedes estando en Chihuahua, pues saben bien que es nuestro principal socio comercial, que de alguna manera la recuperación tiene mucho que ver
la actividad económica y pues en Estados Unidos, como les decía hace un momento, todo este impulso fiscal que le puso el gobierno de Estados Unidos, pues obviamente está jalando toda la demanda, ¿no? En Estados Unidos, si ustedes ven algunos indicadores, están incluso mejor de lo que estaban antes de la época, antes de la pandemia, ¿no? Sobre todo me refiero a todo lo que tiene que ver con el consumo de los americanos, etcétera, ¿no? Mucho de esto, obviamente, y ustedes lo habrán visto de primera mano viviendo en el norte, pues mucho de esto dado, pues por todo el impulso que le dio Estados Unidos al consumo, a la gente, etcétera, ¿no? Y entonces, pues tuvimos una recuperación grande de las ventas, de la manufactura, de las importaciones de consumo, etcétera, un poco detenidas por todo este problema global que ustedes lo habrán visto sobre el abasto, ¿no? El abasto de cosas. Hubo ahí algunos problemas que ahorita vamos a hablar de eso, pero la economía de Estados Unidos de alguna manera jaló muy fuerte, ¿no? Se recuperó mucho el mercado de Estados Unidos, ¿no? La tasa de desempleo, de hecho, pues ya está en los niveles que estaba prácticamente antes de la pandemia. E incluso todos los empleos que se perdieron después de la pandemia, que fue, digamos, entre marzo y abril de 2020, se perdieron más de 20 millones de empleos en Estados Unidos. Pues de esos 20 millones que se perdieron, ya se recuperaron 17. Es decir, solo se deben como 3. Y muchos de estos empleos es porque muchos americanos o decidieron retirarse o decidieron o recibieron tal impulso del gobierno, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba hace un momento, que pues ya ni siquiera quieren regresar a trabajar, ¿no? Ustedes verán que en Estados Unidos, en todos los restaurantes, centros comerciales, etcétera, dicen estamos contratando, etcétera. Bueno, son muchos americanos que o se retiraron antes o están recibiendo tal subsidio al desempleo por parte del gobierno que no quieren regresar a trabajar. Entonces realmente la economía de Estados Unidos pues ya se recuperó, ¿sí? Ahora, esto es bueno y malo porque como vamos a ver más adelante, Estados Unidos un poco ya nos dio lo que nos iba a dar, es decir, de la parte de la recuperación ya nos dio una buena parte de lo que nos iba a dar y ahora lo que falta que se recupere para que crezcamos más rápido, y es la gran pregunta, les adelanto un poco la conclusión de la presentación, pues es ver qué pasa con el mercado interno, ¿no? El problema ahorita, digamos, uno de los grandes riesgos, además de lo de Ucrania de ayer, que ahorita vamos a platicar de eso, es que la inflación en Estados Unidos está subiendo tanto que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a tener que subir las tasas de interés, ¿no? De hecho, mañana hay decisión del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, y se espera pues, que empiece a subir ya las tasas de interés, ¿no? Esto porque pues, la inflación está tan alta en Estados Unidos por varias razones. En parte por el impulso que dieron, todo el dinero que le dieron a la gente, también es cierto que es pues, por todo este tema de la cadena de distribución que de alguna manera ha empujado al consumo, bueno, al consumidor y por lo tanto a los precios en Estados Unidos. Esto es un problema, porque les diría, la inflación de Estados Unidos viene jalando bien, eso viene jalando a la economía mexicana, pero si Estados Unidos empieza a subir sus tasas de interés para combatir la inflación tan alta que tiene, pues podríamos tener ahí un riesgo, un problema, ¿no? Que se depreciara el tipo de cambio, que las tasas de interés en México subieran, etcétera. O sea, lo que les quiero decir es que Estados Unidos nos está ayudando, pero existe un riesgo de que también Estados Unidos represente una fuerza en contra, ¿sí? Entonces, a ver, pensando un poco qué pasa fuera de México, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que vemos en este año? En Estados Unidos, pues que van a subir las tasas y le van a quitar el dinero que le dieron a la... Bueno, no se lo van a quitar, pero van a dejarle de dar el dinero a la gente, que fue un poco lo que ayudó. Esto podría llevar a un ajuste brusco en los mercados
y además, pues que podría haber cierto ruido electoral, ¿sí? El otro problema, que no lo discutí aquí, pero lo menciono en este momento, es también China. China tiene un gran problema. China lo que hizo fue, cuando llegó al COVID, cerró, o sea, cerró la ciudad donde se había dado el COVID. Entonces, China mató el COVID en un momento. El problema es que si el COVID regresa y eso genera un cierre de la economía en China, ese es un riesgo. Irónicamente, China, que fue el origen de este tema de la pandemia, ahorita es el país que quizá está más sujeto al riesgo de que el COVID le regrese, ¿sí? Sobre todo con esta nueva variante Omicron. Y lo menciono como un riesgo, porque ustedes saben bien, pues que China es pues una gran fuente de demanda, ¿no? En el mundo, ¿no? Es la segunda economía más grande del mundo, si no es que la primera, de acuerdo a algunas medidas, y entonces es el riesgo. Y luego, el otro riesgo es lo que pueda pasar en Europa. Y aquí, justo antes de empezar la presentación, le iba a quitar este bullet de invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero pues lo dejé porque pues todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y como todos hemos visto en las últimas horas, y eh, esto es una gran incógnita, pues todavía no sabemos cuál va a ser la repercusión en los mercados globales, en los mercados financieros, en los precios de las materias primas. Ustedes han visto en las últimas horas que los precios de la energía se dispararon, ¿no? Que era un poco el riesgo asociado a este riesgo en Europa. Y bueno, el gas subió 50% en Europa. Seguramente vamos a ver aumentos en el precio de la gasolina, del petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que la parte global está bien porque hay un rebote, hay una recuperación, pero hay algunos riesgos. Y algunos riesgos que, como les decía hace un momento, en las últimas horas se han materializado, ¿no? Ahora, pasando un poco a la economía mexicana, ¿no? O sea, ¿cómo viene la economía mexicana? A ver, la economía mexicana, como parte de todo esto que les decía hace un momento, pues tuvo un rebote grande, pero es un rebote hasta cierto punto insuficiente. Es uno de los rebotes más débiles que hemos visto, ¿sí? Para darles una idea, la economía mexicana cayó 8.4% en 2021 y la recuperación en cayó 8.4 en 2020, perdónenme, y la recuperación en 2021 fue de solamente el 5%, ¿sí? Es una recuperación muy débil. Como ustedes habrán visto en las gráficas anteriores, el mundo en general tuvo una recuperación mucho más rápida. Y el problema es que entonces el crecimiento o la recuperación o el rebote, como quieran llamarle, de la economía mexicana se ha venido desacelerando de manera muy importante. De hecho, en el tercer y en el cuarto trimestre del 2021, que son los últimos datos que tenemos, todavía realmente no tenemos nada para 2022, pues la economía mexicana incluso cayó, ¿no? Por eso ustedes habrán escuchado en los medios que como se acumularon 2 trimestres consecutivos, el tercero de 2021 y el cuarto de 2021, de crecimiento negativo, de caída en el PIB, técnicamente estamos en una especie de recesión. Esa es una definición un poco arbitraria, pero, pero quiere decir que estamos estancados. Entonces, no sabemos todavía bien qué va a pasar, porque la economía mexicana venía rebotando, pero se desaceleró de manera muy importante en los últimos 2 trimestres del año pasado y entonces pues todavía resulta incierto, ¿no? Ahora, la economía mexicana pues obviamente no hay que hablar en general, ¿no? Hay que hablar de sectores, ¿no? Y es un poco lo que les quiero decir ahora. A ver, ¿qué pasó en la economía mexicana? Tuvimos una caída muy fuerte en la parte industrial, ¿sí? La parte industrial es sobre todo la manufactura, que ustedes en el norte la conocen muy bien, y la construcción. Hay otros dos sectores que son un poco menores, que son la parte minera, que es sobre todo producción de petróleo, y la parte
y electricidad, gas y agua. Esa parte se cayó mucho al principio, pero parece que algunas empresas en la parte manufacturera lograron controlar lo que estaba sucediendo y entonces tuvieron una recuperación. Eso, como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, es lo que explica el crecimiento del año pasado. Los servicios, que los servicios, pues bueno, es todo el resto de la actividad económica, los servicios cayeron inicialmente menos, pero luego han tenido una recuperación mucho más lenta. Ustedes saben que los servicios son sobre todo la parte turística, la parte de restaurantes. Es decir, el problema de los servicios es que depende mucho de la interacción humana, ¿sí? Entonces, tuvo una recuperación mucho más lenta. Y como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, es una gráfica ahí medio rara. Hagan de cuenta que el nivel de actividad económica en febrero del 2020 es el 100, ¿no? Y luego ustedes ven ahí la caída y luego la recuperación. Quiere decir que, pues, la parte industrial sigue 4% abajo de lo que estaba antes de la pandemia y la parte de los servicios sigue casi 7% abajo de lo 6% de lo que estaba abajo de antes de la pandemia. O sea, es decir, hemos tenido una recuperación bastante lenta y el problema, como les decía hace un momento, no solo es ese, sino que además como que se está desacelerando. Cuando vemos la industria, ¿no? Y aquí como que es como hacer un zoom, digamos, en la parte puramente industrial, que como les decía, tiene la minería, la construcción, la manufactura, producción de gas y agua, etcétera. Se recuperó muy rápido por la recuperación de Estados Unidos, principalmente por la parte manufacturera, porque Estados Unidos nos empezó a demandar más manufactura, pero, pues bueno, prácticamente está recuperada, sigue 1,5% abajo de lo que estaba antes de la pandemia. Esa parte, digamos, está bien. Hemos perdido crecimiento, pero se recuperó. La construcción no tan rápido. La construcción, si ustedes ven, sigue casi 9% abajo de lo que estaba antes de la pandemia, lo cual es malo, no nada más por la falta de recuperación, por así decirlo, sino porque además la construcción ya venía muy mal antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, esta recuperación tan lenta, pues digamos que es un problema, ¿no? Los servicios, digamos que es el gran problema, por lo menos hasta ahorita. O sea, los servicios, digamos, entre las distintas olas, bueno, entre la pandemia y las distintas olas que vinieron después, tuvieron una recuperación muy lenta. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que los restaurantes están más de 20% abajo, ¿no? ¿No? Y eso, pues, por mencionar otros servicios, recreación, turismo, todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver en los servicios, pues obviamente se ha recuperado más lento. Algunos servicios que no dependen tanto de la interacción personal, digamos, como las ventas al menudeo, que sobre todo son supermercados, porque la gente no dejó de ir a los supermercados, o los servicios financieros, o la parte de educación y salud, etcétera, pues esa parte no cayó tanto y está prácticamente pues, como estaba antes de todo esto, pero otros servicios que dependen más de la interacción humana sí se han deteriorado, ¿no? Entonces, para darles una idea, los servicios son 2/3 partes de la economía mexicana. Entonces, hasta que no veamos una buena recuperación de los servicios, no vamos a ver una recuperación más vigorosa de la economía mexicana. Es lo que los americanos hicieron bien, digamos. Como se pusieron a darle dinero a los consumidores, pues los consumidores, aunque no iban a los centros comerciales, compraron en línea, compraban comida, etcétera, y entonces se recuperaron mucho más rápido. En México, como realmente no hubo ese impulso fiscal por parte del gobierno,
ustedes como contadores lo sabrán mejor que yo, pues realmente no hubo esta recuperación, ¿sí? Ahora, el problema es que los servicios no se están recuperando a la velocidad que deberían y también tenemos el problema de la cadena de suministro global que ha afectado sobre todo a la parte manufacturera. Es decir, la parte que estaba creciendo bien, que es la manufactura, etcétera, dejó de crecer por el tema del suministro global, ¿no? Ustedes pueden ver cómo las exportaciones que estaban creciendo fuerte, pues dejaron de crecer. Quizá el sector o la industria más clara es la de los automóviles, ¿sí? Los automóviles, de pronto empezaron a faltar los chips, empezaron a faltar las autopartes, algunas cuestiones que hicieron que la economía creciera mucho menos, perdón, que esta industria creciera menos y que esa parte que nos estaba jalando el año pasado dejó de hacerlo, ¿sí? Cuando puedan le echan un vistazo con más detalle, pero la parte, por ejemplo, automotriz, que nos había jalado muy fuerte, pues dejó de hacerlo el año pasado. Ahora, sí vemos una recuperación del mercado interno, de las ventas, de toda esa parte, pero esta recuperación como que se frenó en la segunda parte del año pasado. Ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda que a pesar de que la confianza del consumidor, que es un poco este índice del INEGI que mide pues, los consumidores, un poco qué tan dispuestos están a gastar, etcétera, a pesar de que la confianza del consumidor ha subido, las ventas al menudeo se desaceleraron. O sea, vemos como que una especie de cautela de los consumidores por gastar. Y obviamente esta cautela pues, está causando problemas, sobre todo en la parte de la demanda interna. Hemos visto una recuperación del mercado laboral, pero aquí déjenme decirles que el mercado laboral en México tiene dos partes. Una parte es el empleo formal, ¿sí? Es decir, los que cotizan en el IMSS, que están en una nómina, que pagan impuestos, etcétera. Pero otra parte muy importante es el mercado informal, ¿sí? Toda la gente que sabemos que trabaja en la calle, que tiene puestos de comida en la calle o que lava autos en la calle, es decir, todos conocemos el mercado informal, ¿no? Entonces, hemos tenido una recuperación del mercado laboral en México, pero sobre todo por la parte informal, no tanto por la parte formal. En la parte formal, es decir, en los trabajadores afiliados al IMSS, se recuperaron pues más o menos ya a donde estábamos. Es decir, regresamos a los 20 millones de trabajadores, pero en la parte informal, o sea, se recuperaron, pero la mayor parte de la recuperación ha sido en el mercado informal. Y esto obviamente tiene un efecto multiplicador sobre la economía mexicana mucho menor. Pues porque la gente que trabaja en la parte informal un poco vive al día, no pide crédito, no consume tanto, etcétera, ¿no? Es gente por lo general de menores ingresos. Entonces, lo que hemos visto de la recuperación del mercado laboral, pues ha sido una composición un poco mala para la economía, ¿no? Digo, y obviamente algunos sectores se han recuperado más rápido que otros, etcétera. No me quiero detener mucho aquí. Si quieren pueden echarle un vistazo a la presentación. Pero bueno, como les decía hace un momento, toda la parte de los servicios en el mercado laboral es a lo que peor le ha ido y pues por eso estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Algo que nos ha ayudado han sido las remesas internacionales, ¿no? Mucho de el impulso, mucho del impulso que se ha dado, sobre todo, perdón que el perro aquí se puso a ladrar, mucho del impulso que se ha dado fiscal en Estados Unidos, pues le ha ayudado a las remesas internacionales y le ha ayudado al hecho de que
rompimos récord. El año pasado llegaron 51,000 millones de dólares a la economía mexicana, y esa parte pues nos ha ayudado. La parte que también nos ha ayudado ha sido todo lo que tiene que ver con turistas internacionales, que como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, se han recuperado, pero esta recuperación ha sido parcial. A ver, esta es buena y mala noticia. Es buena noticia porque de alguna manera nos ha ayudado a recuperar actividad económica, pero por otra parte, sigue como por debajo de los niveles pre-COVID. Y digo que es buena y mala noticia porque por otra parte, quiere decir que todavía falta un tramo de recuperación ahí, que por eso es que algunos economistas están diciendo que quizá este año podríamos crecer un poco más rápido de lo que habíamos dicho, ¿no? En general, este año vamos a tener una recuperación, se estima el crecimiento que este año ande ligeramente arriba del 2%, podría ser un poco mayor, sobre todo porque como venimos de una base tan mala y como el crecimiento en 2021 fue tan deficiente, podría ser que este año tuviéramos un crecimiento incluso un poco mayor. Por eso aquí les presento las expectativas de crecimiento, como un poco diciendo, bueno, en el 2021, vean como ustedes estaban esperando un crecimiento de 3,5%, 4% y acabamos creciendo el 5%, ¿no? Es decir, este año podríamos acabar creciendo incluso mayor de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, puede ser que eso suceda, ¿no? El otro tema que estamos viendo es la inflación, ¿no? La inflación ha tenido un comportamiento pues bastante malo. De hecho, hoy en la mañana salió un dato que no está aquí, pero la inflación anda arriba del 7%, ¿no? Sobre todo por una mezcla de la parte energética con la parte también alimentaria, y obviamente también pues, la parte esta que perjudica por el lado de la cadena global de suministro, y esto lo que ha hecho es que la inflación ande muy alta, y esto, la implicación principal que va a tener, pues es que el Banco de México pues va a tener que empezar a subir las tasas. Ahora, hasta ahora la ventaja es que no se han deteriorado las expectativas de inflación en el país, ¿no? Como ustedes pueden ver, los salarios todavía no han subido. Si ustedes ven la parte de los salarios contractuales, de la manufactura, de los alimentos, todavía no han empezado a subir. Y eso, pues obviamente es buena noticia de que no se hayan afectado, digamos, las expectativas de inflación, pero eso podría cambiar, sobre todo porque, como les decía hoy, si la inflación sigue relativamente alta, pues esto podría cambiar y podría contaminar algunas de las expectativas de inflación, ¿no? Por eso precisamente es que el Banco de México ha seguido subiendo su tasa de interés, ¿no? De hecho, anunció un aumento adicional a la tasa de interés, y esto pues obviamente podría incluso contribuir a que la economía se frenara, ¿no? Y este freno en la economía pues obviamente podría contribuir a un menor crecimiento, ¿no? Ahora, esto es importante quizá para las empresas que tienen créditos de corto plazo, porque las tasas de interés van a ir subiendo. Algo que nosotros, bueno, yo sugiero es que las empresas pues trataran, digamos, de asegurar tasas de interés, aquellas que tengan tasas de interés variables, pues trataran de asegurarlas, porque podría ser un momento apropiado para tener tasas de interés fijas, digamos, en un nivel relativamente más bajo. Porque lo que nosotros esperamos, pues es que las tasas de interés pues sigan subiendo, ¿no? En este contexto, algo que nos está ayudando es pues que de alguna manera esta administración
con todas las fallas que ha tenido en su política monetaria, fiscal, etcétera, y de otro tipo, pues han mantenido, digamos, una especie de balance fiscal, ¿no? Y este balance fiscal, pues obviamente ha ayudado a que estemos mejor, digamos, desde el punto de vista de deuda, etcétera, ¿no? A veces nosotros en México decimos, bueno, a ver, pero si aquí las cosas van tan mal, etcétera, ¿por qué el peso ahorita está en 20.50? ¿Por qué las tasas de interés no se han subido tanto? Pues es porque después del COVID, como muchos países tuvieron que dar este apoyo fiscal, aumentaron mucho su deuda, ¿no? Entonces, en ese contexto, como en México no hubo apoyo fiscal, como ustedes pueden ver, pues no hubo aumento en la deuda. Casi todo el aumento en la deuda fue pues porque se cayó el PIB, porque se cayó el Producto Interno Bruto, pero no tanto porque el gobierno hubiera gastado más, ¿no? Entonces, por eso es que a veces los que vivimos aquí en México decimos, oye, pero si aquí el gobierno, no sé qué, se está viendo mal, etcétera, ¿por qué nos trata tan bien el mercado, no? Y pues la razón es porque otros países tuvieron un deterioro mucho mayor en su balance fiscal, ¿no? Y esto, como les decía, pues nos ha ayudado a que el tipo de cambio se encuentre más o menos bien. De hecho, ustedes habrán visto el día de hoy, a pesar de la crisis de Ucrania y todo lo que está pasando, pues el tipo de cambio anda en 20.50, 20.60. Muchos otros países se deterioraron más. Incluso en muchos otros países la tasa de interés subió más y pues mucho de esto se debía a que, como les decía en la gráfica anterior, pues la economía mexicana mantuvo esta cierta disciplina fiscal que de alguna manera pues, le gusta a los mercados y que pasa todo esto, ¿no? Entonces, ¿en qué concluimos con la coyuntura económica, ¿no? A ver, la economía mexicana ha perdido dinamismo en el segundo semestre de 2021 y esto ha hecho que muchos crean que este año podría ser de bajo crecimiento. Es muy probable, pero como la economía mexicana todavía está por debajo de donde estaba antes, es posible que crezca. ¿Sí? Se espera que continúen los problemas, por lo menos en el primer semestre de este año, los problemas de suministro global y todo este tema que está haciendo que la industria automotriz, que la parte manufacturera siga teniendo algunos problemas, ¿no? Se están recuperando los servicios y la demanda interna, pero pues esto no sabemos bien qué va a pasar porque estaban recuperándose, pero como les decía hace un momento, se alentaron en la segunda parte del año pasado, ¿no? Tenemos una inflación relativamente alta. La buena noticia es que todavía no han contaminado a las expectativas de inflación, pero eso puede ser que cambie, sobre todo, como les decía, por el dato de hoy, por ejemplo, la gente decía, bueno, está bien, en noviembre, diciembre, la inflación es alta, etcétera. Oye, pero también en enero salió alta y hoy que se anunció el dato de la primera quincena de febrero, también salió alta. Entonces la gente puede decir, oye, quizá la inflación se va a mantener alta por más tiempo. No lo creemos, pero pues es una posibilidad. Lo digo sobre todo porque muchas empresas pues renegocian sus paquetes salariales en marzo, abril, etcétera. Y si para marzo, abril seguimos, como les decía hace un momento, con estas altas tasas de inflación, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de que entonces los trabajadores empiezan a pedir un salario mayor, etcétera, y que esto pues genere esta dinámica mala que ustedes conocen muy bien de salarios, inflación, etcétera, ¿no? En este contexto esperamos que el Banco de México siga aumentando las tasas, entonces pues esperen mayores tasas de interés, ¿no? Sobre todo las tasas de corto plazo, ¿no? Y pues bueno, es un poco lo que esperamos, ¿no? Esperamos menor crecimiento, incertidumbre, altas tasas de inflación, que las tasas de interés empiecen a subir, pero dentro de este panorama, pues no esperamos un problema, digamos, una crisis, ¿no? Es decir, una depreciación fuerte del tipo de cambio. De hecho, yo esperaría que
el tipo de cambio, por ejemplo, que es una pregunta que muchas veces nos hacen, cerrar este año más o menos en los niveles que estamos viendo, probablemente cerca de los 21 pesos por dólar, pero como les decía hace un momento, no muy distinto de lo que estamos viendo, ¿no? Y ya un poco para cerrar la presentación, y no me quiero detener mucho aquí porque quiero contestar sus preguntas, es, bueno, a ver, entonces un poco, ¿cómo vemos la economía en los próximos años? Pues la economía se estancó y esperaríamos que siguiera estancada. Algo que se menciona poco, pero es importante mencionar, es el hecho de que la inversión pues está muy baja. Ahora, el problema es que la inversión, que las empresas no estén invirtiendo, que no estén generando más capacidad instalada, es un problema doble. Es un problema, por una parte, eh, pues de que las empresas no están gastando, no están invirtiendo, y eso es un problema de corto plazo, de crecimiento, etc. Pero también es probable que esto implique que la economía mexicana va a tener menores tasas de crecimiento por más años, ¿sí? Esto es un problema. Si las empresas no invierten, no generan capacidad instalada, etcétera, cosa que hemos visto en los últimos años, pues eso puede obviamente afectar, ¿no? Hemos visto también algunos indicadores que se están comportando de manera estable, la inversión extranjera directa pues ha tenido reducciones, etcétera, lo cual puede significar cierta desconfianza de lo que está pasando en México. No es una caída drástica, ¿no? O por lo menos no algo que preocupe, pero sí pues una reducción que se podría volver en una tendencia. También hemos visto salidas de capital, ¿no? Que típicamente la medimos por la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros, son los famosos bonos del gobierno, que han venido en una caída, y eso pues obviamente también es una tendencia preocupante, pero sigue siendo relativamente alta. Ustedes pueden ver aquí que más o menos todavía el 40% de los valores del gobierno, o sea, de los bonos del gobierno, pues están en manos de extranjeros, lo cual pues no está tan mal. Es decir, ha habido una salida, pero todavía no ha sido algo preocupante. Y un poco para cerrar, la pregunta que nos tenemos que hacer para los próximos años es, a ver, ¿se terminó el rebote del COVID o todavía queda un margen de crecimiento? ¿No? Segundo, ¿cuánto se redujo el crecimiento potencial de la economía mexicana? Porque algo que no mencioné, pero es bien importante decirlo, es que, pues ustedes lo saben bien como contadores, muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, quebraron, cerraron. Muchos restaurantes que veíamos, pues ya no están, ¿no? Y eso obviamente reduce la actividad económica en la economía. Entonces, este COVID ¿qué tanto va a rebotar la economía? Como decía en el punto 1, pero la segunda es, una parte no va a rebotar porque puede ser que haya quedado dañada, un poco dañada o afectada la economía mexicana, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿hay un punto de quiebra? ¿Hay un punto en el cual se pueda generar una crisis, etcétera? Esas son las tres preguntas que yo me hago y les comparto a ustedes. Digo, no tengo la respuesta, pero por lo menos les digo cómo se ven las cosas. A ver, rebote del COVID es probable que todavía quede, ¿no? Por eso les decía hace un momento, hay cosas que quizá todavía se puedan recuperar, sobre todo en la parte de servicios como turismo, etcétera. Ahí todavía hay margen para que el COVID acabe de rebotar, ¿no? O la caída del COVID acabe de rebotar. Por eso les diría, no estemos tan pesimistas para este año, porque puede ser que algunos servicios se recuperen, jalen, etcétera, ¿no? La segunda parte que les diría es, bueno, ¿cómo está el promedio, perdón, cómo está el crecimiento esperado? Pues sí, se ha reducido, ¿no? De alguna manera ahora los economistas estamos prediciendo tasas menores de crecimiento, etcétera. Es muy probable que el crecimiento potencial de la economía mexicana haya reducido y que veamos tasas más cercanas al 1,5%, 2% en los próximos años, ¿no? Y que una vez que agotado el rebote del COVID, pues siguiéramos viendo estas tasas bajas de crecimiento, ¿no? Y la tercera es, pues va a haber una crisis, va a haber un punto de quiebre, pues no lo vemos. O sea, a ver, el problema con lo que está pasando en México es que tenemos una combinación de bajo crecimiento, pero al mismo tiempo, todo lo que en México en el pasado nos ha causado un problema macroeconómico, nos está pasando.
el gobierno no tiene un problema de finanzas públicas, no tenemos un problema de desequilibrio porque tengamos un gran déficit, porque resulta que la balanza comercial sea muy negativa, no tenemos un problema de endeudamiento externo, es decir, tenemos un problema de bajo crecimiento, pero con estabilidad. Entonces, a menos que algo detone un problema, pues yo no esperaría o yo no vería que en los próximos años, y hablemos de este sexenio, pues viéramos una crisis. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pues no sé, depende cómo lo leamos cada uno, ¿no? Pues por una parte es un deterioro leve, es un deterioro gradual, pero un deterioro al fin y al cabo, pero quizá no vamos a ver un problema que de un día para otro se detone, ¿no? Como les decía hace un momento, yo veo que, por ejemplo, el tipo de cambio, que es una variable que todos nos fijamos, pues debe cerrar este año alrededor de 21 pesos por dólar, probablemente un poquito más el año que viene, pero no veríamos un aumento, tampoco veríamos un disparo de las tasas de interés, etcétera. Es decir, es un deterioro lento que ahí está, pero que no lo vemos como una traducción en una crisis, ¿no? Y con esto cierro mi presentación. Perdón si me pasé un poquito del tiempo, pero pues quería cubrir la mayor cantidad de temas posibles. No sé, César, si tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Yo encantado. Sí, le dejamos a los organizadores, por favor, la conducción, si eres tan amable, si son tan amables, por favor. Aquí de quien está físicamente, tengan alguna pregunta que podamos hacerle al expositor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues aprovechando, si se permite hacerlo a viva voz. ¿Sí? Claro. Perfecto. Bueno, yo, antes que nada, Alexis, muy interesante el material, tu exposición, la forma de presentar definitivamente. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta tal vez muy básica, pero sí quiero reafirmar este punto de lo que se ha venido dando, ¿no? En el Banco de México, en la Junta de Gobierno, normalmente, bueno, pues ahorita como tú sabes perfectamente y la mayoría de nosotros, pues se están elevando las tasas de interés continuamente. Hace unos días, fue el 10 de febrero, si mal no recuerdo, se elevó la tasa de interés de nueva cuenta. Eh, Esto, por un lado, hace, entre comillas, menos competitivo que alguien obtenga un crédito para poder invertir en México, internamente hablando. ¿Es correcto esta presunción? Pero por otro lado, la razón, obviamente, pues tasas de inflación y demás. ¿Me puedes complementar un poco al respecto, estimado Alexis? Sí, claro que sí. De hecho, estoy tratando de tener. Si me ven y me escuchan bien. Sí. Sí, perdón. Mira, César, eso es un poco lo que traté de decir. A ver, obviamente las tasas de interés van a aumentar. Esto quiere decir que las condiciones de crédito se van a volver un poco más astringentes. Va a ser probablemente un poquito más difícil encontrar buenas condiciones, pero un poco el mensaje de la presentación, y qué bueno que lo preguntas explícitamente, es: yo no veo un problema de escasez de crédito. Probablemente el crédito se encarezca, ¿no? Como se va a encarecer en todo el mundo, pero no veo un problema de escasez de crédito, y sobre todo pensando un poco en los bancos, eh, que están bien capitalizados, que de alguna manera están bien posicionados para seguir prestando. Los bancos no tuvieron un problema de cartera de crédito el año pasado, o algo que implique o digamos que limite su capacidad. Yo no veo que los bancos digamos, vayan a tener un problema, o las empresas vayan a tener un problema para conseguir crédito. Como les decía, yo creo que va a ser un tema, yo creo que va a ser un poco más caro, ¿no? Va a ser, quizá eso lo haga un poco más difícil, probablemente los bancos se pongan un poco más selectivos con los procesos, perdón, con los proyectos a los cuales financian, pero
no veo ese problema, César. O sea, qué bueno que lo preguntas porque es el mensaje principal de la presentación. Bajo crecimiento, algunos problemas que tenemos en contra, ¿no? Y pues ahora sí que de ayer para hoy todavía peor, pero no algo que represente, digamos, que el mercado de crédito se detenga, ¿no? Eso no lo veo en 2022, 2023, no lo veo. Ok, digo, está claro y al final de cuentas, como bien dices, se encarece el crédito, pero eso no, digo, eso es, y en conclusión, pues eso es lo que hace que haya un crecimiento un poco más lento en ese sentido, pero es más benéfico para generar apoyo a lo que son el aumento de tasas de inflación que existen en los países, me imagino, ¿no? Es Sí, correcto. mira, a ver, aquí hay dos cosas y que también qué bueno que lo dices porque lo- en la presentación quizá no quedó tan claro. A ver, eh, tener una mayor inflación quiere decir que el Banco de México va a subir sus tasas y eso quiere decir que probablemente el crédito de corto plazo va a aumentar. Es decir, todas aquellas empresas que hayan amarrado sus créditos a la TIE, etcétera, pues esa parte va a aumentar. Ahora, eh, lo que va a aumentar también, pero les diría que en menor grado, es todas las tasas de largo plazo, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que nosotros utilizamos los economistas como para monitorear esto es la tasa que paga el bono a 10 años, ¿no? Que se ha vuelto como una especie de referencia para los créditos de largo plazo. Pues ha subido moderadamente, ¿no? Entonces, por eso les digo que yo creo que es un buen momento para que las empresas amarren o aseguren créditos a tasas relativamente bajas. También es un buen momento para comprar coberturas cambiarias que de alguna manera pues, les permitan dormir mejor si es que tienen algún pasivo en dólares, etcétera. Y creo que esas condiciones de estabilidad se van a mantener, pero definitivamente son tendencias que se van a manifestar hacia adelante. Ok. Gracias, está claro, Alexis. Buenas tardes, soy Enrique Valle Vega. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Enrique. Alexis, buenas tardes. Primero que nada, te felicito por tu excelente exposición. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Bueno, y mi pregunta también quizás sea muy leve, pero me llama la atención que comentes lo del crecimiento en nuestro país. Porque yo veo dos cosas y quizás mi percepción esté equivocada, pero veo dos cosas importantes. Primero, que la iniciativa privada está muy, 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 muy cautelosa con las inversiones. Cautelosísima, si no es que está en ceros. Y segundo, que por parte del lado del gobierno, yo no veo otras inversiones más las que ya todos conocemos, que es el Tren Maya, que es la refinería y que es el aeropuerto. No, hasta ahorita no veo algo más importante. Entonces, ¿de dónde vendría ese crecimiento si no hay inversión privada y tampoco hay pública? Tienes toda la razón, Enrique. No, de hecho, a ver, y qué bueno que tu pregunta, porque me permite como un poco aclararlo. A ver, sí, la inversión está bajísima, las empresas no están invirtiendo, los consumidores no están gastando, etcétera. Yo lo único que digo es que como todavía nos queda un espacio de rebote para regresar a los niveles pre-COVID, ¿no? Ahí podría ser que hubiera algo que no estamos viendo y que nos acabe sorprendiendo positivamente este año. Pero tú tienes toda la razón. O sea, las empresas no están invirtiendo, el crecimiento ha sido cero, como decía hace un momento, en el segundo semestre del año pasado.
Entonces, yo con, o sea, como que con lo que quisiera que se quedaran es, con lo que tú acabas de decir, el crecimiento es muy bajo, es cero prácticamente, pero nos podría sorprender al alza. Es un poco lo que quería decir, porque pues estamos por debajo, ¿no? Y al fin y al cabo, muchas empresas, por ejemplo, cuando vemos la inversión de eh, las empresas están invirtiendo solamente para cubrir la depreciación de sus activos fijos. Y a menos que una empresa quiera cerrar, lo va a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que las empresas, el año pasado y el antepasado y digamos, dijeron, oye, pues a ver, queremos hacerle aquí una ampliación a la planta o queremos darle mantenimiento a estos activos, etcétera. Oye, no, espérate tantito, bueno, pero eventualmente esas empresas van a decir, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Y queremos y tenemos que hacer esto, ¿no? Esta máquina que queríamos comprar, pues hay que comprarla. Esta nave industrial que pues, la estuvimos posponiendo, pues hay que hacerlo, etcétera. Lo que te quiero decir con esto, Enrique, es que puede ser que sí haya una especie de rebote de la inversión, solamente porque las empresas retomen mucho de las cosas que estuvieron posponiendo, pues por los últimos 2, 3 años, ¿no? Y que podríamos ver eso, pero comparto tu lectura de que, pues por lo menos lo que vemos hasta ahorita no nos da ninguna indicación de eso, solamente lo pongo sobre la mesa porque podría ser que, como les mencionaba en la presentación, échenle un vistazo a esa gráfica, el crecimiento puede acabar siendo un poquito mayor de lo que estábamos viendo, ¿no? Gracias, Alex. Sí, Alexis, Gracias. buenas noches, Aarón Grijalva. ¿Qué tal, Aaron? Oye, sabes que yo, bueno, con lo que comenta Enrique, yo veo que, y no se habla mucho, el tema del reshoring y el nearshoring es una realidad. Y estamos viendo una cantidad interesante de inversión extranjera de forma muy discreta que está llegando a invertir a México, sobre todo por el tema de las cadenas de suministro. Entonces, yo sí coincido contigo con que hay algo detrás del crecimiento que a lo mejor pues muchos analistas no están viendo porque hay mucha discreción, sobre todo con el tema de pues el empleo en México versus la creación de empleo en Estados Unidos. Entonces, ese es un punto que creo que no se ve y que pues puede jalar la economía hacia arriba, en ese sentido, lo que es el reshoring y el nearshoring. Y luego, otro tema que a mí en lo particular también me llama mucho la atención es, nos tocó hacer análisis en el presupuesto de ingresos, en el presupuesto de ley de ingresos de la Federación, sobre todo en el tema de datos. Y vemos que el gobierno tiene una visión muy cortoplacista, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que tú pones ahí, pues no se le ve mucha visibilidad a proyecciones a México más allá del 2023. 2024 va a ser un año complicado por las elecciones. Y pues sobre todo lo que está pasando ahorita a nivel internacional, ¿no? Lo que pase con por como Rusia es un país de materias primas y pues todo está conectado actualmente, pues sí me preocuparía mucho una alza como la vimos en los años pasados, por ejemplo, con los commodities como el acero. Claro. Entonces, creo que te avientas un 10 en pronosticar algo que ahorita está medio complicado, ¿no? Pero felicidades. No, gracias, Aaron. Mira, realmente no estoy pronosticando nada, nomás estoy diciendo que no sabemos. Pero muchas veces los economistas como que queremos dar una visión y nos olvidamos de lo que está pasando por el otro lado. Porque mira, de lo que tú dices hay dos cosas bien importantes. Uno, en muchos países el costo de la mano de obra ya se disparó. En China, en dólares, el precio de la mano de obra en la industria manufacturera es el doble. ¿Sí? Y si además le sumamos que ahorita con lo que está pasando, los precios del petróleo y por lo tanto del transporte, ¿no? Del transporte ya se dispararon, pues también, ¿no? La ubicación va a contar. Y si además tomamos en cuenta
que las reglas del nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC, lo que hace es favorecer a las empresas mexicanas que exporten a Estados Unidos, porque lo que hace es proteger la zona de América del Norte, ¿sí? Con esto de las famosas reglas de origen. Entonces, lo que yo te diría es, tu lectura de que quizá la manufactura le vaya bien es por estas razones que estoy mencionando, es cierta. Ahora, puede ser que no sea así, pero el problema es, yo les diría así, la oportunidad que estamos perdiendo de que podría ser un buen momento para México, con Estados Unidos creciendo como está creciendo, con estos cambios que se han dado que les acabo de compartir, pues deberíamos estar creciendo mucho más, ¿no? Digo, está la parte de la logística, ¿no? Del problema de suministro, pero deberíamos estar creciendo mucho más. Yo creo que es una especie de oportunidad perdida. Sí, gracias, coincido. Otro tema ahí es que lo que me ha tocado ver en estos meses con despachos boutique de lo que es Merchant Acquisition, estos despachos de fusiones y adquisiciones, pues todos así, y no me gusta decir todos, pero todos me han comentado que el 2021 fue un récord en estas operaciones y que traen muchísimo trabajo en este tema de fusiones y adquisiciones. Entonces, se está moviendo un mercado ahí interesante, pues como todo, ¿no? Hay excedentes donde se están alojando inversiones y está muy intenso el mercado también de compra de empresas. Sí, sí. Ahora, hay que ver si eso es parte de una tendencia, ¿no? O es simplemente pues, un poco el rebote del que estábamos hablando y de estas condiciones de corto plazo, ¿no? Sí, un reacomodo. Exacto. Ok, gracias. Buenas noches. A ti, Aaron. ¿Alguien más tiene una pregunta aquí? ¿Presencial? ¿Nadie? Bueno, pues queremos darle las gracias a Alexis Milo por habernos acompañado esta noche, por tomarse el tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero has destinado un tiempo para compartir con nosotros pues todos estos datos importantes. Ojalá que sí el futuro nos sorprenda y que mejoren las condiciones económicas, financieras de nuestro país y podamos tener crecimiento, que sea pues un futuro más positivo. Pues Y bueno, ojalá. pues, perdón. No, ojalá, digo, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues ojalá que en un futuro también puedas acompañarnos, no solo virtual, sino Sí, presencialmente. encantado. Estás invitado aquí a Chihuahua, a tu casa, cuando gustes. Y pues bueno, me voy a permitir leer un reconocimiento por parte de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, que dice que se otorga la presente constancia al doctor Alexis Milo Caraz por su valiosa participación como expositor en la sesión mensual de febrero con el tema Perspectivas Económicas y Financieras de México 2022. Firma la vicepresidente de Actualización y Desarrollo Profesional, Claudia Verónica Escobar Sánchez, y una servidora, Rita Esmeralda Viti Aguilar, a tus órdenes. Muchísimas gracias Rita. y un saludo hasta donde te encuentres. Y espero poderlos visitar pronto. Muchas gracias por la invitación. Un verdadero privilegio y un placer estar con ustedes. Gracias. Aplauso desde Gracias, acá. Alexis. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Alexis. César. Adiós. Muchas gracias, doctor Alexis Milo Caraza. Muchas gracias, contadora. Y pues vamos a dar paso al punto número 7 de nuestra orden del día, que son los asuntos generales. Y para comenzar con este tema, tenemos por ahí una solicitud que nos están haciendo de proyectarles un video sobre lo que es la Convención Regional Noreste,
que va a tener lugar en Zacatecas. Y bueno, no sé si lo tengamos por ahí listo para proyectarlo. De entrada como primer punto general. Cada día, Bueno, la vida un nos da momento, una por favor, aquí oportunidad estamos para un volver poquito teniendo a creer, problemas con el tema del audio. A amar. a cre- Cada día, la vida nos da una oportunidad para volver a creer. Cada día, la vida nos da una oportunidad para volver a creer, A amar. a crecer. A conocer nuevos lugares y nuevas personas. Es por eso que la vida está llena de cosas maravillosas. Bueno, parece que con la reproducción del audio de este video, de esta invitación que nos están haciendo nuestros compañeros del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de la zona noreste a una convención regional que va a tener lugar el 21 y 22 de julio de este año. Va a ser en Zacatecas. Y bueno, pues finalmente por ahí nos comprometemos a hacerles llegar la invitación o la convocatoria a esta convención regional noreste. ¿Sí? Y de plano no, creo que no pudimos ahí con la reproducción del audio. Entonces, vamos a dar paso como otro punto de asuntos generales. Rápidamente vamos a hacer entrega. Tenemos por ahí las constancias para nuestros nuevos socios, señores. No sé si las pudiéramos presentar, por favor. Y bien, aquí tenemos la constancia que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua a nombre de la licenciada en Contabilidad Raquel Maldonado Galaviz, como socio de este colegio, y todos a quienes mencione va a ser la misma leyenda. Es socio de este colegio en virtud de haber cumplido con los requisitos
que establecen sus estatutos y firman alcalce la contadora pública Rita Esmeralda Avitia Aguilar, presidente, y la contadora pública Claudia Verónica Escobar Sánchez, vicepresidente de Actualización y Desarrollo Profesional. Entonces tenemos estas constancias para la licenciada Raquel Maldonado Galaviz, la contadora Olga María Romero Vázquez, la contadora Diana Ivette López Fierro, la contadora Carla Vianey Jurado Perea y los estudiantes Ezequiel Omar Ríos García y Luis Gerardo Vega García. Y bueno, pues ya tuvimos el día de hoy la formalidad de la presentación de nuestros nuevos socios, de la toma de protesta, un evento técnico en el cual vemos las perspectivas que tenemos para este año. Y ahora pues vamos a dar paso a relajarnos un poquito y hacerle la invitación. No sé, contador, si tengamos algún otro asunto general que tratar. Si me lo permiten, entonces, pues vamos ahora sí que a relajarnos un poco y hacerles una invitación a un convivio, a una cena en nuestro tradicional hábito de estas sesiones mensuales. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.